A todos los presentes, quiero darles una cordial bienvenida a esta videoconferencia del curso Metodología de la Investigación. Mi nombre es Pablo Juan Cueva Chávez, soy docente del curso y para mí es un privilegio estar cada semana con ustedes compartiendo conocimientos, pero sobre todo estrategias de cómo elaborar un plan de investigación de carácter empírico. Como todas las semanas, al iniciar, quiero indicarles que esta videoconferencia está siendo grabada para aquellos estudiantes que por motivos de fuerza mayor no puedan acompañarnos en esta ocasión, puedan ver la grabación en su respectiva oportunidad. Aquellos que ven esta grabación, bienvenidos sean. Dicho esto, entonces no sé si tienen alguna... Vamos a dar inicio a esta videoconferencia preparada para el día de hoy. El día de hoy vamos a tratar un tema vinculado ya estrechamente con las semanas anteriores. Vamos a recabar algunos saberes previos respecto a las semanas y vamos a dar algunos pasos más enfocados en el logro de nuestro objetivo final, que es del curso. Muy bien, entonces vamos a presentarles el PPT de la semana. Muy bien, entonces, agradeciendo a cada uno sus saludos y su presencia en esta mañana, damos inicio a esta ya 10ª videoconferencia. Entonces, para iniciar propiamente el temario del día de hoy, quiero consultarles. ¿Qué es lo que ustedes ven en la imagen que les estoy presentando? ¿Qué es? A ver, pueden responderlo mediante el chat de la sala, pueden responderle mediante el micro, como ustedes gusten, como ustedes deseen. A ver, Seila, Erika, Gianfranco, Marco, Rachel. ¿Alguien podría decirme qué es lo que ustedes están viendo en esa imagen? ¿Qué es? Gianfranco nos dice un plano. Muy bien, gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Un plano? A ver, Jacqueline, Rachel. Una estructura de una casa, excelente. Jacqueline, muy bien. Eh, Marco, Araceli, un modelo de casa en 3D, excelente. Un plano. Bien, entonces, ¿alguien más? Un plano, un modelo, una estructura. Es un plano de cómo se va a realizar una casa o se va a Perfecto, construir. perfecto, sí, excelente. Es lo que llamémoslos plano, ya puede llamarse modelo, diseño. Ahora bien, ¿para qué sirve un diseño o un plano? Un pasito más vamos dando ahí. ¿Para qué creen que, o para qué ustedes mandarían a construir un plano, un diseño de su hogar? ¿Cuál es la intención final de ello? ¿No? ¿Cuál creen que sea la intención de la construcción de una casa bajo un modelo, todo? Porque recuerden que gran parte de las casas del país son construidos sin arquitectos, sin ingenieros, por albañiles, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la intención que una persona envíe y construya su casa de acuerdo a un plano, a un diseño, un modelo, como ustedes quieran llamarle? A ver, vamos a ver la respuesta de Jacqueline. La intención es tener una representación clara y precisa y profesional del diseño de la casa para evitar errores durante la construcción, optimizar los recursos y asegurar que el resultado final sea funcional, seguro y estéticamente adecuado.
nos dice tener un diseño previo de cómo debería quedar el resultado final. O sea, sí, excelente. Miren, ahorita voy a retomar lo que ustedes están colocando, ¿sí? Aquí primero quiero leer la respuesta. Planificar su objetivo, dice Brian, ¿no? No sé, ¿alguien más quiere participar antes de que comiencen los comentarios de todos los compañeros? Porque yo veo que hay mucha relación entre todas las respuestas. Entonces, voy a unir todo lo que me dicen en un solo comentario. No sé si alguien más desearía participar. Adelante, puede ser por micro, puede ser por chat. ¿Sí? A ver, ¿alguna otra participación? Tenemos la participación de Jackie, de Gianfranco, Brian, Rachel, Seila quizás. Muy bien. Eh, comenzaré con lo último que nos ha escrito su compañero Brian. Dice, para él, elaborar un diseño es planificar nuestro objetivo, ¿no? Yo supongo que técnicamente lo que nos está diciendo es que nos permite planificar todos los pasos en la consecución de nuestro objetivo, lo que es verdadero en esencia. Ahora bien, por su parte, su compañero Gianfranco también de manera muy acertada y muy coherente, nos dice que es un diseño previo de cómo debe quedar el resultado final, o sea, cómo debería acabar el trabajo, cómo me va a quedar finalmente mi casa, ¿no? Cuando lo termine completamente de acuerdo a lo que yo he hecho. O sea, tener una visión de todo ello. Jacqueline también nos dice, o sirve como guía para que ingenieros y constructores sepan cómo estará distribuida la casa. Excelente, miren, voy a tomar varias ideas, partes por partes de lo que nos ha escrito su compañera Jacqueline de una manera muy oportuna y muy fundamentada. Creo que yo no lo hubiera hecho mejor, con toda honestidad, pero lo voy a retomar punto por punto para que vean cómo su respuesta es muy nutritiva de Jacqueline, ¿ya? Miren, primero Jacqueline nos dice que la intención de mandar a construir un plano es tener una representación clara, precisa y profesional del diseño de la casa. Algo que lo puedo quitar yo de ahí es profesional, porque para los casos ahorita no es fundamental, pero sí que es una representación clara, o sea, evidente, transparente y precisa de la casa que yo quiero, ¿no? Como quiero mi hogar. Es casi lo que nos había dicho su compañero de Franco, si quiero el resultado final, ¿cómo me va a quedar? ¿Cómo va a quedar mi casa? ¿Ya? Lo segundo es, miren, ver lo interesante que ha puesto, evitar errores durante la construcción, evitar, tratar de no cometer errores, porque los errores nos pueden llevar a que la casa finalmente pueda ocasionar problemas a futuro, ¿no? Porque el diseño, el plano, nos indica la cimentación, la distribución, de acuerdo a lo que yo he concebido, y mi ingeniero tiene que darle la cimentación adecuada, porque yo no puedo colocar el mismo tipo de columnas si, por ejemplo, yo proyecto o tengo suficiente terreno, y a mí, por ejemplo, en particular, me encantan las casas de solo un piso, me encantan. ¿Ya? Por ejemplo, para mí, no me gustan
las casas que parecen edificios. Para eso me compro mejor un departamento, ¿no? Por ejemplo, pero esa es mi opinión, solo para decir. Entonces, para evitar errores en la construcción, ¿no? Que a la larga pueden perjudicar a la persona que lo va a habitar. Además, yo pienso que algo fundamental, lo que nos acaba de decir su compañero, miren, es optimizar los recursos y asegurar que el resultado sea funcional, seguro y adecuado. ¿Sí? Entonces, nos ayuda justamente a eso. Cuando ella habla de recursos, se refiere al mismo espacio. Conoce sus límites de la porción de terreno que tiene, que es de su propiedad. Y el plano no puede invadir ni la vía pública ni la del vecino, porque aparte se metería en juicios o no. Entonces, lo que está haciendo, como dice su compañera, es optimizar esos recursos. Yo tengo tanto de espacio y cuál es el diseño más adecuado para tener la casa quizás que yo siempre quise, o me equivoco. Por eso me parece muy importante. Optimizas ese recurso escaso, como puede ser el espacio. Y también los recursos para la construcción, porque cada cosa que yo coloque va a significar un gasto. Y además, quizás, miren, lo más interesante es que nos permiten tener hasta una visión, como dice su compañero, final de un proyecto. Y quizás, por ejemplo, también me permita saber qué quiero en el primer. Si yo he proyectado construir 2, 3, 4 pisos y quizás no cuente con los recursos necesarios para hacerlo todo de porrazo, pero puedo ir paso a paso, ¿no? Es como cuando hablo en metodología de la investigación, cumplo este objetivo, primer piso. Cumplo mi segundo objetivo, segundo piso. O quizás como un programa de investigación, nuestra meta final es tener una estructura completa sobre un tema de investigación para poder actuar fehacientemente. Entonces, tengo que primero estudiar esta cosa, segunda cosa, y así sucesivamente. Por eso me parece muy importante lo que nos señala su compañera cuando nos dice que nos permite optimizar los recursos y asegurar que el resultado sea funcional y adecuado y además ir paso a paso. Además, algo importante, miren, que tiene que ver con eso que ya señaló los guerreros, fue lo último que agregó su compañera al decirnos que es una guía para los ingenieros, para como sepan cómo va a distribuir la casa. Pero no solamente para los ingenieros, Jacqueline, para usted misma. Porque con su plano o su diseño, si hace en 3D, usted puede ver los que trabajan en su obra están siguiendo los planos adecuadamente, ¿verdad? Y que no pueden salirse de esos diseños. Sin un plano, podría pasar, y yo les cuento como anécdota, ¿no? Una vez en la casa de un amigo que lo estaba mandando a construir su casa, me pareció algo extraño que alguien había colocado una grada al frente de o sea, al lado, no al frente, sino al lado de la cocina. ¿Por qué pasaba eso? Porque justamente no había un plano. Entonces, con un plano usted puede decir, oiga, acá van gradas, acá está mi sala, acá está mi cocina, la puerta es acá. Usted puede saber lo que está haciendo y puede encargar cosas, miren. Al electricista, ¿sabes qué? Las conexiones van en tal lugar, a tal altura, deben pasar por acá. Usted puede, de alguna otra manera, direccionar, supervisar y hacer todo lo que necesita para tener la casa de sus sueños.
Muy bien, entonces me parece interesante porque lo que vamos a tratar el día de hoy es acerca de los operacionalización de variable y diseño de investigación y tiene que ver con esto, ¿sí? Miren, dice variables de estudio, operacionalización, diseños de investigación, componentes. Entonces, los diseños nos ayudan a tener una visión de lo que queremos lograr, cómo lograr y qué elementos necesitamos para ello, ¿sí? Muy bien, dicho esto, podemos mencionar que el logro de esta sesión es que nosotros al finalizar estemos en condiciones de identificar la operacionalización de variables y el diseño de investigación más apropiado para la realización de un plan de investigación científica. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta hasta ahí sobre el tema, por favor, porque después vamos a abordar cuestiones generales, incluida la de nuestro examen de esta semana, que es de la T2. ¿Sí? Entonces, el temario para la consecución de nuestro logro de la sesión del día de hoy es lo siguiente. Primero vamos a hablar de la operacionalización de variables, que es algo que hemos venido tratando en más de una ocasión. Luego vamos a hablar de los diseños de investigación cuantitativos y diseños de investigación cualitativos. De la misma manera, este tema ya ha sido tratado en una oportunidad. Vamos a recapitular algunas ideas fuerzas anteriormente señaladas y vamos a retomar algunas nuevas para complementar. En tal sentido, ojo, que esta es la segunda videoconferencia que hablamos sobre los diseños de investigación. Y de la misma manera, esta vendría a ser ya la tercera videoconferencia que hablo acerca de la operacionalización de variables. Y cada uno hemos ido dando ciertas pautitas poco a poco para que usted vaya aprendiendo un poco más sobre el tema en general. ¿Ya? Muy bien, entonces comenzaremos con la primera parte, que es acerca de la operacionalización de variables. Este punto que voy a hablar ya lo hemos tratado anteriormente. Les había dicho anteriormente que existen dos tipos de definiciones, las definiciones constitutivas y las definiciones operacionales, como nos llama Kerlinger y Lee. Mario Bunjo los llama definiciones sustantivas y operacionales. Algunos autores más ya inclinados a la metodología lo llaman definiciones conceptuales y la otra operacionales. Lo importante es que todas se refieren a lo mismo. Una definición constitutiva es definir un constructo usando otros constructos, traducido a nuestro idioma coloquial, accesible y nuestro. Es decir, definir un término utilizando otros términos nada más. ¿Sí? Es el clásico diccionario, ¿verdad? Usted se encuentra ante una palabra nueva. ¿Qué es lo que hace? Va y consulta un diccionario para saber qué significa o no. Entonces, en ese significado, lo que está haciendo es, usted está aprendiendo ese término en función a lo que ya sabe sobre otros términos relacionados. A eso se llama definición constitutiva, definición sustancial o definición conceptual. Pero en la ciencia no solamente se trabaja con las definiciones conceptuales, sustanciales o ya, sino que además se requiere de definiciones operacionales. ¿Por qué? Porque a diferencia de las anteriores, las definiciones operacionales especifican todas las actividades, procedimientos y todo lo necesario para medir o evaluar una variable. Entonces, miren, por eso la definición de definición operacional viene
a que se señala todas las operaciones necesarias que usted requiere para medir o evaluar una variable. Esta idea ya lo hemos tocado anteriormente en otras videoconferencias. Pero ¿cuál es la utilidad de hacer esto? En primer lugar, se dice que permite al investigador medir sus variables, o sea, efectivamente, o sea, sin las definiciones operacionales no sabríamos cómo medir una variable. Y quizá la más importante es metodológicamente, científicamente hablando, es la siguiente, que es el puente entre el nivel teórico y el nivel observacional. Les comento brevemente al respecto. ¿Por qué esta es a nivel teórico, científico, la más importante? Porque no hay ninguna teoría científica, no existe ninguna teoría científica propiamente dicha que pueda demostrar su verdad o su falsedad de manera directa, siempre de manera indirecta. Y esta manera indirecta se hace a través de las hipótesis, y la hipótesis de alguna otra manera están relacionadas con las variables de estudio, y las variables de estudios son las que se necesitan operacionalizar, o sea, mostrar los pasos como han sido medidas. ¿Comprenden? Ahora bien, una manera bien práctica de que usted pueda hacer la operacionalización de variables, y quiero que se graben esto porque yo sé que hay pocas cosas que podemos retener técnicamente en nuestra memoria, en nuestra cabeza, porque gran parte de la información se pierde, es un acto completamente natural del ser humano. Pero si de todo lo que tengo que decir esta mañana, ¿usted se acuerda de esto? Esto es lo clave. Una manera práctica que usted sepa cómo va a ser su operacionalización de variables es respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo será medida su variable? O sea, es decir, si yo voy a trabajar, suponiendo, ¿ya?, que voy a hablar acerca de capital social, yo tengo que ponerme a pensar cómo voy a medir mi variable capital social. Si yo voy a hablar sobre el rendimiento académico, yo tengo que pensar cómo voy a medir el rendimiento académico de los estudiantes. Si yo voy a hablar de la resistencia de materiales, tengo que saber cómo voy a medir la resistencia de los materiales. Y así sucesivamente. ¿Comprende? Entonces, por eso, cuando usted tenga su pregunta de investigación para todo el diseño metodológico, debe preguntarse eso. ¿Cómo va a ser mi medida? Si esta es mi variable, por ejemplo, suponiendo gestión directiva. Usted dice, gestión directiva es mi variable, suponiendo. La pregunta que le haga. Primero tendría que demostrarme que es variable. Es decir, señalarme los valores que va a adquirir. Segundo, y lo más importante, cómo lo va a medir. ¿Se dio cuenta? Entonces, son cuestiones que usted no puede dejar de lado. Ahora bien, algo importante. Entonces, hasta acá hemos visto dos cosas. Que miren, que yo quiero más o menos mostrarle cómo será medida y señala las operaciones que necesarias para medir sus variables. Yo voy a poner un ejemplo que me gusta señalar a mí porque es el más accesible, el que nosotros de alguna otra manera sin querer lo vamos a poner en práctica durante toda nuestra vida, seas hombre, seas mujer, seas papá, seas mamá o no lo seas, ya, bueno. Pero siempre va a haber quizás en la casa un enfermo. Por ejemplo, la temperatura. Para saber si una persona puede estar
con alguna molestia, alguna enfermedad, se toma la temperatura, ¿verdad? Y la temperatura puede ser una variable, sí. ¿Y cómo puede ser medida? Usted piense, hay diversas maneras e instrumentos de medir la temperatura. Puede ser utilizando un termómetro digital, puede ser utilizando un termómetro láser, uno de mercurio, y cada una de estas, y acá quiero, ¿por qué este ejemplo? Porque cada una de estas nos va a indicar la temperatura, pero no de la misma manera. Entonces, suponiendo que yo soy un investigador y voy a utilizar un termómetro para medir la temperatura, tengo que señalar el instrumento que voy a usar y todos los procedimientos que se van a necesitar. Por ejemplo, tengo que decir la temperatura, la definición operacional de temperatura será medida mediante un termómetro digital en la frente tomada cada 4 horas. ¿Sí? Entonces ya me está indicando el termómetro, el tiempo, lo necesario para registrar la temperatura. ¿Sí? Muy bien, entonces solo eso para que vean. Ahora bien, si nos acercamos un poco a nuestro trabajo que hemos venido trabajando las semanas anteriores, ¿se acuerdan que ya les había dicho que había ido una comunidad esa? Y les había hablado de la autoestima. Voy a poner una definición conceptual, constitutiva o sustantiva de la variable autoestima y una definición operacional para que vean cómo se van relacionando. Miren, la definición constitutiva es sentimiento hacia uno mismo, que puede ser positivo o negativo, el cual se construye por medio de una evaluación de las propias características. ¿Sí? Esa es una definición conceptual. Ahora bien, la definición operacional me indica básicamente, siempre es importante, no puede haber una definición operacional sin que me indique el instrumento que van a utilizar. Y acá, miren, la autoestima será medida mediante la escala de autoestima de Rosenberg, me está diciendo el instrumento que voy a utilizar, y lo describe el instrumento, miren, instrumento unidimensional, ojo, constituido por 10 ítems, dividido equitativamente entre positivos y negativos. ¿Se dan cuenta? Me está describiendo al instrumento que me permitirá de alguna otra manera medir esa variable autoestima o nivel de autoestima. Entonces, en pocas palabras, los procedimientos para la operacionalización de variables con fines de medición es preguntar, señalar los instrumentos y procedimientos que usted va a utilizar para medir su variable de estudio. En efecto, constituye una descripción de los instrumentos a emplear, suele realizarse en una matriz. ¿Sí? Entonces, básicamente, nunca se olvide que operacionalizar de las variables tiene que señalar necesariamente el instrumento que usted va a utilizar y describir de alguna otra manera ese instrumento y el procedimiento para medirla. Ahora bien, ¿qué es una matriz de operacionalización de variables? Es una herramienta que describe minuciosamente al instrumento de investigación, señalando aspectos vitales como nivel de medición, dimensiones e indicadores, si lo tuviera. Y acá quiero presentarles este ejemplo. Miren. Vemos la variable es clima organizacional y quiero que vean acá su definición conceptual, cómo está, y la definición operacional. Quiero que se den cuenta como en ejemplos de autoestima están vinculadas. Por ejemplo, mira, es un componente multidimensional de elementos que pueden descomponerse en términos de estructura organizacionales. Muy bien. Pero acá en la definición me dice,
el crimen organizado se mide a través de un instrumento tipo en Lipres de 6 dimensiones y 14 indicadores donde se mida, me está describiendo lo que está al lado, las dimensiones y los indicadores y el nivel, cómo lo va a medir. Ojo, acá al final yo se la he colocado ordinales de intervalo, no porque una variable tiene que ser dos al mismo tiempo, no, sino porque dependerá de la posición conceptual, metodológica que uno adquiere, cómo lo considera esto variable, o bien ordinal o bien de intervalo. Les comento que hay todo un debate de más de medio siglo ya sobre si el instrumento Likert es para variables ordinales o para variables de intervalo. Es un debate muy fino, hay contendientes, el debate está en términos matemáticos, estadísticos, así es que lo vamos a obviar eso. Pero lo señalo porque se ha colocado ordinal o de intervalo, no porque sea ambos a la vez, no, sino porque dependerá del investigador en esta ocasión cómo lo va a considerar, ¿ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna consulta? Terminamos nuestra primera parte acerca del temario del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Me gustaría que esto lo puedan repasar. Miren que el éxito de una investigación está en gran parte en la operacionalización de variables, ¿eh? Ahora bien, hoy sí, me pasaré a otro tema y hablaremos un poco acerca de lo que es un diseño de investigación. Para el bestseller por la excelencia y metodología de la investigación, ya les he comentado que este libro casi se ha quedado hasta ese año porque en un periodo de 10 años se convirtió en el bestseller por excelencia, se hizo las ediciones, las reimpresiones totales que se pueden hacer en su país por un libro. ¿Ya? O sea, arrasó en ventas. Yo creo que es un buen libro que tiene sus muchas bondades. Hay críticos, yo conozco esas críticas, acepto de muchas de esas críticas, pero me parece en esencia que es un buen texto. La de Hernández Sampieri, Fernández y Batista, que se llama Metodología de la Investigación. Yo creo que es un buen texto. Entonces ellos dicen que un diseño hace referencia al plan o estrategia concebida para obtener información que se desea. Por ello, nosotros decimos que el diseño de investigación se concibe como una estrategia con la que se pretende obtener respuestas a las interrogantes y comprobar las hipótesis de investigación para alcanzar los objetivos del estudio. ¿Sí? Miren, entonces, cuando uno hace una investigación, tiene que diseñar una estrategia para que dé respuesta a su pregunta. Y la manera como va a si es la respuesta, la manera de cómo va a responder, asume en su hipótesis. Entonces, importante esto que nos dicen estos autores. Ahora bien, es importante considerar los elementos o aspectos a tomar en cuenta para diseñar una investigación. Nosotros consideramos que existen por lo menos 4 cosas claves. Primero, para hacer mi diseño, tengo que primero tomar en cuenta la pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación se relacionan, recuerden, necesariamente con las teorías e hipótesis que va a ser sometida a prueba. Recuerden que la pregunta nace en el marco teórico y la hipótesis es la respuesta a la pregunta. Pero además
Recuerden que entre las propiedades o elementos que tiene una pregunta están las variables. Por lo tanto, algo clave para diseñar mi diseño es tomar en cuenta el nivel de medición de las variables. Y acá entra en particular aquello que les señalé en más de una ocasión. Una clasificación clave para ello es distinguir entre variables categóricas y variables numéricas, porque de ahí va a depender el tipo de pruebas necesarias que yo voy a requerir para mi trabajo. Finalmente, también es necesario tomar en consideración cómo pensamos realizar la investigación. Esto es una pregunta un poco retórica, pero que nos ayuda a meditar qué vamos a hacer en nuestra investigación. Y con todo lo que tenemos, preguntas, hipótesis y variables, este cómo hacer tiene que estar íntimamente vinculado. O sea, yo tengo estos elementos, ahora sí, ¿cómo lo voy a realizar? ¿Cómo lo voy a materializar? Una vez que se responde, para responder a la pregunta ¿cómo?, yo tengo que establecer, en primer lugar, que existen dos tipos de variables, de investigaciones, ¿no? Bajo el enfoque cuantitativo y bajo el enfoque cualitativo. Mis diseños tendrán que ver necesariamente con esos dos grandes áreas de la investigación, o es bajo el enfoque cuantitativo o bajo el enfoque cualitativo. Recuerden que las ciencias vinculadas con las ciencias duras, con la matemática, casi con seguridad, van a estar acá, en el enfoque cuantitativo. Ahora bien, enfoquémonos primero bajo el enfoque cuantitativo, ¿ya? Porque acá cuando nosotros vemos que nuestra investigación va a ser bajo el enfoque cuantitativo, tenemos que saber que tenemos dos grandes opciones de diseños. Los diseños no experimentales y los diseños experimentales. Ahora, cada uno de estos subdiseños va a agrupar otra subcategoría de los diseños en mención. Entonces, pero antes debemos tener en cuenta cuál es el criterio para elegir entre una investigación cuantitativa con diseño no experimental o con diseño experimental. El criterio para elegir es de que usted debe examinar si usted pretende manipular, puede y además va a manipular efectivamente una variable o no. ¿Ya? Si usted no manipula ninguna variable, ojo, cuando no se manipula, no se puede manipular ninguna variable, su diseño deberá ser no experimental. Pero si usted puede y va a manipular de alguna u otra manera una variable del estudio, entonces su investigación será de carácter experimental. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro eso? Miren, estamos hablando que para hablar de diseños tenemos dos. Primero tengo que decidir si mi investigación va a ser bajo el enfoque cuantitativo o bajo el enfoque cualitativo. Si es bajo el enfoque cuantitativo, tengo dos diseños: diseños no experimentales y diseños experimentales. Ahora bien, los diseños no experimentales son de dos tipos básicos: transversales y longitudinales. Para ustedes a nivel de pregrado, con seguridad al 100% va a ser transversales. Longitudinales es difícil y ahorita les voy a decir por qué. Transversal significa que nosotros vamos a recabar datos en un solo periodo del tiempo. O sea, es decir, yo estoy haciendo mi investigación y yo proyecto recoger mis datos durante los meses de octubre y noviembre en este año. ¿Sí?
A ver, un ratito, Jacqueline, y ya, entonces, mire, entre octubre y noviembre, yo voy a recoger durante todo ese periodo de octubre, noviembre, mis datos. Y una vez que recojo, llego a mi casa terminado el ciclo de recogida de datos, proceso esa información, analizo y presento mi resultado. A eso se llama una investigación transversal. Ahora bien, una investigación longitudinal requiere más de 2 observaciones en el tiempo, o sea, es un poco histórico. Es como decir, yo he recolectado información este año en junio, ya sobre un tema. Y el próximo año voy a recabar vuelta en junio y julio sobre lo mismo. Y pasado otro año, uno. Muy bien, este año llego a mi casa, lo proceso la información y espero el próximo año. Llega el próximo año, proceso esa información, los voy comparando, los voy analizando. Llega el tercer año, una vez más, proceso esos datos, los voy comparando y quizás en 4 o 5 años ya publique mis resultados. Por eso les digo, a nivel de pregrado, 100% transversales, porque no creo que usted quiera quedarse unos 3, 5 o 10 añitos más en la universidad solo por su tesis, ¿verdad? Entonces, esos son los estudios no experimentales en donde usted no puede manipular una variable. Por otra parte, están los diseños experimentales. En esta sí se manipula alguna variable del estudio. Y en este sentido, tenemos tres. Tenemos preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales verdaderos. Veamos sus distinciones. Antes quiero hacerles una advertencia. Si usted más o menos tendría una curiosidad enorme de comparar los libros de metodología de la investigación, dése cuenta que gran parte de la metodología de la investigación, aproximadamente 70% de estos textos, está constituido por los diseños de investigación. Es lo que más abunda, o sea, cada de estas cosas que yo estoy ahorita mencionando es lo que más ocupa, son miles de páginas. O sea, yo estoy haciendo una síntesis global de muchos textos y de muchas perspectivas. Y miren, sobre los diseños experimentales, yo he construido esta tabla para ustedes, para que tengan una visión apropiada de qué es lo básico para examinar esos diseños. Los libros le van a señalar algunos 10, otros 14, algunos hasta de 25 características de los preexperimentales, experimentales puros, cualquier experimental, algunos solamente experimentales, otros de investigaciones experimentales puras y otras así de simple. O sea, no, hay varios criterios. Pero lo que yo les quiero mostrar es un poco lo que en general están de acuerdo todos. ¿Ya? Llámenlo como los llamen. Pueden cambiar las nominaciones, pero en esencia son lo mismo. Para comprender todos los diseños experimentales propiamente dicho, o sea, donde el investigador manipula una variable, para comprender las tipologías o sus clasificaciones, partiré de los experimentales puros. Los experimentales puros reúnen 3 características básicas y claves. No son las únicas, ¿eh? Hay más en los libros, pero estas son necesariamente se tienen que cumplir sí o sí para que sea un diseño experimental puro. Primero, tiene 2 grupos. Tiene grupo experimental y grupo control. Segunda cosa, se asigna al azar a los participantes del estudio. Es decir, no existe la posibilidad de que la persona que va a participar del estudio diga, yo quiero ser parte del grupo experimental y yo del grupo control. O que usted diga, por un criterio subjetivo, si tú me caes bien, tú ve al grupo experimental y tú ve al grupo control. No, eso no se puede.
O sea, se asigna al azar, así como una rifa, a su suerte. Si usted es afortunado, va al grupo control y usted va al grupo experimental. ¿Comprende? Ojo, se llama grupo experimental porque a este es el grupo en el cual nosotros vamos a modificar, manipular la variable del estudio. O sea, es a la que se manipula la variable del estudio. Y grupo control en donde nos va a servir como referencia. No se manipula nada, nada. ¿Ya? Entonces, tenemos dos características, dos grupos, asignación al azar, y luego viene a ambos grupos, tanto al grupo experimental como al control, se les aplica una pre y post prueba. Antes del estímulo y después del estímulo, o sea, después de haber manipulado la variable del estudio. ¿Sí? Esas son las características básicas. Ahora bien, a los otros, al preexperimental y al cuasi experimental siempre les falta algo. Por ejemplo, al preexperimental le falta bueno, acá ya no era para copiar, ¿no? Le faltaba, solamente tiene grupo experimental así. El grupo experimental, pero ojo, no tiene asignación, solo trabaja con grupo experimental y no tiene asignación de los participantes, justamente por eso, porque todos forman parte del grupo experimental. En muchos de estos hay una solamente postprueba, en muchos, pero también existen diseños donde solo se les aplica pre y postprueba al grupo experimental. ¿Sí? Estos son los en los cuasi experimentales quiero que se den cuenta de algo importante. Es bastante similar al experimental, dice. Tiene dos grupos, experimental y control, pero además también tiene dos pruebas, preprueba y postprueba. ¿Pero qué le falta? Asignación al azar. Es decir, los participantes en los grupos, no, el investigador no los asigna al azar, porque son grupos naturales, grupos constituidos naturalmente, y no los puede modificar el investigador. Por ejemplo, suponiendo que yo tengo la idea que la profesión puede influir en el rendimiento, en el rendimiento académico, ¿ya? Lo que estudian las diversas carreras, profesiones. Entonces, yo no puedo cambiar a ustedes, ¿sabes qué? Decirles desde mañana, tú estudias medicina, pues, tú eres de ingeniería, no, mañana estudias comunicación. No se puede trabajar con eso. El grupo ya está constituido. Hay personas que ya estudian medicina, hay personas que ya estudian ingeniería, hay personas que estudian educación y no los puedo cambiar a mi voluntad como investigador. Y ellos tampoco se pueden cambiar a su voluntad para mi investigación solamente, ¿comprenden? Ellos no pueden decir, ¿sabes qué? Mañana yo estudio educación hasta que termine su investigación. Esa no es la intención, ¿ya? Entonces, miren, acabo de resumirle aproximadamente 400, 500 páginas sobre diseños de investigación. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta. Está ahí. Mientras leo con calma la pregunta de su compañera Jackie. Excelente. No sé si hay alguna pregunta. Jackie, ¿me permite que su caso lo tome al final como ejemplo de lo que me está preguntando? ¿Sí? Todas las observaciones que lo haría, ¿sí? Por favor. Al final le voy a hacer todas mis observaciones para que usted lo tome en cuenta. Acabo de verlo, está interesante y
quiero terminar todo y dedicarme después en todo lo que me quede un poco a apoyarle en eso. Hmm. Ya, entonces de los diseños cuantitativos, miren que acabo de resumirles en pocas, en dos, en tres diapositivas, en casi dos, muchas páginas realmente. Ya, entonces, vamos a pasar a hablar de los diseños cualitativos. Recuerden que yo ya les había mencionado esto en una sesión, una videoconferencia anterior. Hablar de los diseños cualitativos es fácil. Teóricamente es fácil. Poner a la práctica es difícil. Fácil, ¿por qué? Porque cada diseño concuerda con su método. Es decir, si yo voy a utilizar un diseño del método de teoría fundamentada, entonces diré, si yo voy a utilizar una metodología de teoría fundamentada, entonces, ojo, mi diseño será de teoría fundamentada. Si yo voy a utilizar un diseño etnográfico, diré una metodología etnográfica, mi diseño será etnográfico. De la misma manera, si yo voy a utilizar la metodología de narrativa, mi diseño será narrativo, y si yo voy a utilizar una metodología de investigación-acción, entonces mi diseño será de investigación-acción. Y no son los únicos los que se mencionan Hernández y compañía, por si acaso la tipología de Hernández Ampiérico y sus amigos. Existen otros realmente, como la etnometodología, la fenomenología, la etnometodología. Entonces, hay unos más, análisis de contenido, análisis de discursos, análisis semiótico. Entonces, hay otras tipologías, no son las únicas. Lo importante es que en esto es esto, la clave es esto. Si usted va a utilizar el método etnográfico, su diseño será etnográfico. ¿Y por qué lo señalo? Por eso digo, es fácil teóricamente, pero difícil explicarlo. ¿Por qué? Porque cada metodología dependerá del manual que esté utilizando. Quizás para la teoría fundamental usted tenga que consultar los textos de metodológicos de Clifford Geertz, por ejemplo. Y ahí está, usted tiene que colocar eso y seguir ese proceso que señala. Y son manuales enteros, algunos son de más de 200, 350 páginas cada uno, ¿no? Por eso es difícil detenerse y señalar cada uno sus características. En todo caso, los que quieren hacer investigación cualitativa, es su deber leer y dominar una metodología en particular. Acá, Hernández y Mendoza, ya después de Bexeler, se unió con otra investigadora y escribió un nuevo libro, también denominado Investigación, y de 2017, me parece, comenzaron y siguen publicándose en nuevas ediciones, nuevas revisiones de este último texto también. Y la tema, pero nos dan algunas pautas para tener en cuenta sobre los diseños que debemos utilizar. Cuándo utilizar teoría fundamentada, cuándo etnográfico, cuándo narrativo, cuándo fenomenológico y cuándo investigación-acción. Por ejemplo, la investigación-acción es cuando necesita resolver una problemática en concreto, puede ser dentro de una comunidad. Y una comunidad puede ser un centro de estudios, ojo, no significa un pueblo alejado, por si acaso les comento así. Tiene una connotación metodológica más amplia. O los narrativos, cuando uno pretende utilizar la historia de vida de las personas para comprender un problema en particular.
Se dice que las investigaciones cualitativas siempre van a ser flexibles, no requieren manejo estadístico riguroso, ¿ya? Siempre serán flexibles. Por eso es su característica. Ahora bien, método, técnicas, instrumentos de investigación. Cuando nosotros hablemos en nuestro trabajo de métodos de investigación, vamos a considerar método como el enfoque general que abarca todo el proceso de investigación, la parte quizás más general de cómo debemos proceder. A estos son métodos específicos, realmente acá deberíamos haber colocado métodos específicos de investigación, porque el método general de la ciencia es el método científico, ¿ya? Pero acá hablamos de métodos específicos de investigación. En este caso, por ejemplo, podría ser de teoría fundamentada, la observación, los métodos experimentales en concreto. ¿Ya? La técnica. La técnica es el procedimiento específico para llevar a cabo una investigación, establece los lineamientos generales para recopilar, analizar datos o información. Además, existen herramientas y dispositivos específicos utilizados en el proceso de recopilar datos. El instrumento es, como les había puesto en el caso de la operacionalización de variables, yo necesito medir la temperatura. Una de las preguntas que me tengo que hacer es, ¿y con qué instrumento lo vas a hacer? Pero recuerden, toda medición requiere un instrumento. Y la técnica debería ser ese procedimiento que usted sigue para medir eso. ¿Por sí o no? Por ejemplo, usted tiene que cerciorarse que se utilizara ¿qué se llama? El termómetro de mercurio, tiene que cerciorarse que el mercurio esté abajo, bajarlo. Si usted, por utilizar ese termómetro de mercurio, ha decidido tomarle de forma bucal, usted tiene que colocar en la boca, al pie de la lengua, cerciorarse que lo tenga ahí, que no juegue, y además, cada el tiempo requerido para tenerlo en la boca y además colocar cada qué tiempo le vas a medir eso. Todo eso está implicado en todos esos procedimientos de cómo medir la temperatura, todo está en la técnica. ¿Sí? Ahora sí, de forma resumida, retomaré mi super caso que les he venido contando de mi pequeño enfoque de estudio, de uno de los temas que siempre me apasionó, el rendimiento académico de los estudiantes. Ya les he dicho, me nació esta vocación porque en mi pueblo vi que era una preocupación y creo que una preocupación de muchas personas, el rendimiento académico de sus hijos. La gente quiere saber por qué sus hijos tienen muchas veces malos resultados en la escuela, en el colegio. Entonces, yo dije, en ese contexto, después de llegar a varios pasos, primero evaluando factores, después factores psicológicos, decidí por la autoestima, ya les expliqué mi motivación en varias videoconferencias, ¿por qué? Y la pregunta quedó, ¿qué relación existe entre el nivel de autoestima y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes en las instituciones educativas rurales de Cajamarca, 2025? Ahora bien, ya hemos hablado de cuáles son las variables, nivel de autoestima, nivel de rendimiento académico. Si esas son mis variables, mi pregunta es, ¿con qué voy a medir eso y cómo voy a medir y con qué no? Entonces, el nivel de rendimiento académico en este caso será medido mediante los registros de notas de los estudiantes. O sea, yo voy a tomar el registro de los docentes y la nota que ellos han consignado a los estudiantes, yo los voy a tomar como referencia. Pueden haber otras opciones, por ejemplo, que yo elabore mi propia evaluación. Esa se llama una prueba de oposición, o sea, yo tomo una prueba de oposición y les aplico para ver cuál es su rendimiento académico efectivo. ¿Ya? La otra es, al hacer eso, el nivel de autoestima, en este caso va a ser mediante la escala de autoestima de Rosenberg. Es decir, les voy a aplicar una encuesta que consigne
esta escala a los estudiantes de mi estudio para saberlo. Es así como voy a medir estas dos variables. Ahora bien, está el diseño no experimental. ¿Qué tipo de investigación será? No experimental, transversal. Es decir, yo no voy a poder manipular ninguna variable. No puedo manipular su autoestima. La autoestima ellos lo tendrán a alta o baja, pero yo no lo voy a manipular. No es mi intención manipular eso. El diseño de investigación, rendimiento académico tampoco. O sea, no voy a colocarle más nota, menos. Ya ellos tienen un nivel y punto. Los voy a tomar tal cual está y los voy a relacionar. Y solo lo voy a hacer en un periodo de tiempo. Es decir, por ejemplo, en este caso, este año y nada más. Se acabó el asunto. No necesito averiguar más. Ahora bien. Ah, claro, o sea, tiene que ver con el enfoque cuantitativo y luego ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto, lo cualitativo, me parece. Ah, ya. Le comento, sí, o tiene que ver con eso, efectivamente, pero por el momento lo vamos a poner así. Está preguntando su compañera. Pregunta de investigación, entonces, ya. ¿Qué relación existe entre el nivel de autoestima, el nivel de rendimiento académico de los estudiantes en las instituciones educativas rurales del distrito de Cajamarca? Les comento, justo la pregunta que su compañero hacía. El método, realmente ahí lo vamos a colocar el enfoque, ¿ya? Método en esa que señala su compañera es enfoque cuantitativo o cualitativo, ¿ya? El método lo vamos a colocar un proceso más abstracto. Puede ser, por ejemplo, que yo considere que voy a utilizar sobre todo el análisis y la síntesis para establecer mis resultados. O quizás yo tengo la idea de que la investigación cualitativa es más que todo un, una metodología inductiva, o colocar inductiva. Y si yo considero que la investigación experimental y es completamente teórica, está fuertemente sustentada en fuentes teóricas, puedo colocar que es deductiva, ¿no? Ahora bien, la técnica, en este caso, en el mío, como base una escala aplicada, será una encuesta, ¿sí? Y el instrumento, en este caso, como me interesa saber, será la escala de Rosenberg. Si se da cuenta, acá el instrumento deberían ser dos. El otro son una ficha de recojo de datos, nada más, porque voy a trasladar a esa ficha la nota de los estudiantes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta hoy para nuestra práctica y como reforzamiento de lo que hemos aprendido. He preparado un Kahoot porque me gustaría tratar algunas cosas de la evaluación T2 y darle respuesta a su compañera. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta mientras yo voy generando el código del Kahoot para participar. Yo les animo a todos a participar de este juego por dos motivos. El primero y el principal es que nos ayuda a nosotros a ver si lo que acabamos de señalar ha sido plenamente entendido. Y la segunda es porque me permite avanzar, clarificar y explicar algunas cosas. En tal sentido, participe directamente o si por motivos personales no puede porque está en su celular y quizás está en un ambiente no puede seguir el juego dando sus observaciones en particular de lo que vamos avanzando. Va aprendiendo al ver la respuesta de sus compañeros si han acertado o no. Recuerden que a algunas les va a servir para su evaluación. Ya les pasé el enlace, pueden ir a la sala de juego.
No es muy larga, es bien práctica. Y aparte es entretenido. Muy bien, entonces mientras se van juntando, vamos compartiendo nuestra... Muy bien, sigan uniéndose para nuestro juego. Vamos a ver, vamos a ver. Annette, Brian, ¿dónde está Seila? Christian, Jair, Marco Antonio, Veraliz, Alexi, ¿dónde están? Ah, ya, muy bien, gracias. Xiomara, excelente, acá seguimos esperándoles. Brian, uno más, necesitamos por lo menos uno más para dar inicio a Velázquez. Sol. ¿Qué pasó, Sol? Muy bien, entonces ya estamos varios. Vamos a dar inicio porque tenemos que avanzar, tenemos que explicar acerca de la T2. Entonces, ¿todos listos? ¿Sí? A sus marcas, listos. Empezamos. Operacionalización de variables y diseño de investigación. La operacionalización de variables implica instrumentos de medición, instrucciones a seguir al medir una variable, aspectos a tomar en cuenta de las variables, todas las anteriores. Muy bien, la respuesta correcta es todas las anteriores, o sea, nosotros debemos tener en cuenta todo esto, ¿verdad? De lo que implica. Siguiente. ¿Verdadero o falso? ¿Un diseño sirve para alcanzar el objetivo de la investigación? Verdadero, muy bien. ¿Verdadero o falso? ¿La etnografía es un diseño cuantitativo? Acá es falso. Recuerden que la etnografía es un diseño cualitativo, ¿sí?
¿Qué aspecto no se toma en cuenta al diseñar una investigación? El problema, la hipótesis, el nivel de medición de las variables, ninguna de las anteriores. Realmente la respuesta correcta es ninguna de las anteriores. Recuerden que el problema, la hipótesis, la medición, nivel de medición de las variables están íntimamente relacionadas y son aspectos claves para diseñar nuestra investigación. Posee grupo, control y asignación al azar. ¡Tarán, tarán! La respuesta correcta es diseño experimental. Recuerden que justo es lo que les adolece el grupo control o la asignación al azar a los demás diseños. Posee grupo control, pero no asignación al azar. Diseño preexperimental. Recuerden que acá realmente es el diseño cuasi experimental. El cuasi experimental, justo su característica es que no puede tener grupo al azar. Carlos se encuesta cada 2 años durante 10 años para su tesis doctoral. Es un diseño de tipo transversal, no experimental, longitudinal, ninguna de las anteriores. Acá es la respuesta correcta, longitudinal. Recuerden que longitudinal requiere más de 2 mediciones en el tiempo, ¿no? No pertenece a un diseño cualitativo, ojo, no cualitativo. La teoría fundamentada, la etnografía, la historia de vida, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta que era ninguna de las anteriores, pues teoría fundamental, etnografía, historia de vida, sí forman parte de los diseños cualitativos. Está reñida. Marcos elabora un estudio donde aplicará el método etnográfico. ¿Cuál diseño es el más apropiado para dicho estudio? La respuesta correcta acá era el etnográfico. Recuerden, una vez más, que
debe haber una relación entre el método y el diseño en los diseños cualitativos. O sea, si yo le aplico un método etnográfico, mi diseño será etnográfico. La observación es un método de investigación, una técnica de investigación. Muy bien, han estado muy atentos, a casi nadie se equivoca, casi. Los felicito. Tarán, creo que nos falta uno. Ah, la última. Constituye un instrumento de investigación. Tarán, la encuesta, el cuestionario, la ficha de observación, ninguna de las anteriores. Vamos a ver. La respuesta es correcta realmente el cuestionario y la ficha de observación. Ambos son instrumentos de investigación. La encuesta es una técnica y por defecto ninguna de las anteriores es falsa. Muy bien, vamos a ver cómo hemos quedado el día de hoy en nuestro superpodio. Emily, Xiomara, excelente Xiomara. Michelle. Y a ver, Gianfranco, muy bien. Felicitaciones, Gianfranco. Realmente les felicito a todos. Es muy importante su participación porque todos ganamos cuando participamos. Entonces, con lo que hemos visto ahorita en nuestro juego, podemos estar seguros con efectividad que hemos logrado, hemos conseguido nuestro logro propuesto para el día de hoy, que era identificar la operacionalización de variables y diseño más apropiado para la realización de una investigación. Solo hacerles recordar que no se vayan a olvidar que la operacionalización de variables especifica siempre las actividades y operaciones necesarias para medir o evaluar una variable, que los diseños de investigación son estrategias para recolectar y analizar información, que los diseños de investigación dependen del tipo de investigación a realizar. Entonces ahí también les dejo un par de referencias que hemos tomado el día de hoy. Y la próxima semana, miren, vamos a hablar sobre las estrategias para la redacción de la sección introductoria del plan de investigación. Esto es importante porque ya nos estamos acercando, miren, sin querer a la finalización del curso. Ya tenemos elementos que nos van a permitir redactar estas primeras partes. Entonces les invito a la próxima semana a participar de esta de esta videoconferencia. Ahora bien, acerca de la T2, tengo que comenzar diciendo que este es el primer anuncio, que ustedes lo conocen, está en información general del curso, les he subido en más de unas 2 semanas en las videoconferencias para que usted sepa, recuerde que todo ha seguido un proceso, que todo, hasta la solicitud de cambio de grupo ha seguido un proceso. Muy bien, hoy estamos en las entregas del trabajo. Recuerden que por normas, estas son normas de la universidad que dice lo siguiente: si un estudiante entrega su trabajo de manera individual sin aprobación del docente, será calificado con 0,0. Si un estudiante realiza o entrega su trabajo con un grupo diferente al que fue asignado, sin aprobación del docente, será calificado con 0,0. La tarea se enviará por Blackboard. No se permite por otro medio.
Recuerde que cada trabajo debe tener título, nombre, todo, o todo lo que necesita. Título, nombre del curso, sobre todo nombre de los estudiantes. ¿Por qué? Porque si el nombre de algún integrante del grupo no estuviese en la carátula, el docente asumirá que dicho estudiante omiso no ha participado en la realización del trabajo. Producto de las normas anteriormente señaladas, yo les he subido con anterioridad este aviso diciendo que tenían plazo para pedirme cualquier cambio modificatorio en su grupo hasta el sábado en la noche, sábado en la tarde, porque en la noche ya tenía que revisar y hacer los cambios. Ahora bien, a partir de ahí, esta semana les había dicho, por más que yo quisiera, no se puede. Ya. El sistema ha cerrado completamente, me imposibilita durante la presente semana hacer cualquier cambio. Por lo tanto, esta semana usted tiene que trabajar con su grupo asignado sí o sí. ¿Ya? Ahora bien, indicaciones. Primero, para hacer su trabajo grupal, usted lo va a encontrar la T2 en la parte baja de la semana 10 y abajito dice evaluación calificada T2. Ingresa ahí y va a ingresar donde hay dos documentos. Uno que dice formato T2 y la otra es delimitación con el tiempo. Ahorita les voy a mostrar. Siga las pautas dadas en esa que dice formato T1, que es la rúbrica, ¿ya? Y al final de ello dice que usted debe utilizar el anexo de la evaluación. El anexo es lo que está como delimitación temática, formulación del problema y registro de información. ¿Sí? Respete todo lo que se le pide. Debe colocar solo las cosas que se le piden. No me aumenten cosas que no se les pide, por favor. No se les está pidiendo en esta evaluación la realidad problemática. Si me lo envían eso, aparte de bajar puntos, no, o sea, no les sirve para nada, para este trabajo, por más que lo digan. No lo tomo en cuenta. ¿Qué se le pide? Lo único que se les pide en el trabajo, nada, nada más. ¿Sí? La presentación es grupal, solo un integrante debe enviar la tarea en un solo intento. En la portada deben estar todos los nombres de los integrantes. Si el nombre de alguno no aparece en la portada, a ese que no aparece le tendré que calificar con 0,0. ¿Cuál es la consecuencia lógica? Estén al tanto de lo que envía su compañero designado. Verifique que lo ha subido el trabajo y que aparece su nombre de ustedes. Porque si no aparece, ya sabe que yo le voy a tener que calificar por tal motivo como 0,0. La otra importante, lo que acabo de señalar, deben respetar la relación de los grupos asignados hasta la semana pasada. O sea, en cualquier cambio de haberse solicitado anterioridad y se calificará con 0,0 a los que no se hayan cambiado de grupo de manera inconsulta. En pocos grupos, son muy pocos, durante todas mis aulas, ha habido ciertos cambios en los grupos a los cuales yo le he informado por mensaje sobre esos cambios, por si acaso, y con mucha anterioridad, apenas se han hecho esos cambios, yo les he informado. Ya. Muy bien, todos los integrantes deben coordinar el envío oportuno de la T2. Cualquier cosa inoportuna que pueda suceder con su envío, algún error o cualquier cosa que usted considere que les puede perjudicar, deben comunicarlo inmediatamente, ya, para solucionar ese impasse. Recuerde que el estudiante que envía la tarea de manera individual, sin trabajar y coordinar con los demás compañeros del grupo, será calificado con 0,0. ¿Sí? Y un consejo más es lo siguiente. Si bien es cierto, termina el lunes, el próximo lunes su evaluación, el 27, yo le recomiendo elaborar lo máximo hasta este sábado su evaluación y enviar. ¿Por qué? Porque alguna vez es cierto problema, algún error, lo pueden revisar y si hay algún inconveniente, algún percance, pueden comunicarme a tiempo y yo puedo ayudarles aún en la solución del mismo. Una vez más, les hago recordar que el día domingo es mi día de descanso y por eso no puedo atenderlas el domingo, por normas de la universidad.
en tal sentido, para que recuerden mejor, lo voy a volver a subir mi anuncio en mi día de descanso, ¿verdad? Entonces, ya sabes, domingo no puedo, así es que por eso hasta el sábado intenten terminarlo, subirlo inmediatamente y si hay algún problema me comunican, ¿sí? Inmediatamente para solucionarlo lo antes posible. Yo estaré al tanto. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta en particular. Yo les animo, antes que me vaya a olvidar, Michelle, ¿cuál es su? Michelle, Adriana. Profesor, buenos días. Una consulta. Sobre el formato que subió de la T2 y el otro, hay un cuadro que dice delimitación del tema y formulación del problema de investigación. ¿Ese cuadro así tal cual se va a subir, por lo que he visto? ¿O Sí, ya, buena pregunta, justo les había, buena pregunta. Quiero mostrarles mi pantalla en estos para que sepan, ya todos. Ya, primero vamos a ver algo referente con lo que señala su compañera. Voy a compartirles mi pantalla. Quiero que vean algo, ¿ya? Voy a compartir primero la evaluación, para que ustedes sepan. Cuando ingresa a su evaluación T2 se encuentra esta, acá están las indicaciones. Miren, cuando usted abre esto que dice formato de la tarea, le va a salir realmente la rúbrica, con lo que debe tener cuidado, cómo enviar el trabajo, los integrantes y todo lo que les he dicho. Y abajo está el formato que dice delimitación temática y formulario. La tarea, para la realización de la tarea, deben bajar este segundo documento que es delimitación temática y llenarla. ¿Ya? Ahora bien, ¿sí? Hasta ahí queda claro. Acá lo suben el intento, como ustedes ya saben. ¿Qué va a contener realmente su formato? Ahorita quiero que ustedes lo puedan visualizar. También acá lo tengo. Ajá. Ahí está, ahí está. Acá está. Este es el formato, ¿sí? Es lo que ustedes tienen que llenar y lo que tienen que colocar sus autores. Llenan todo esto, aspectos generales, miren, está la línea, todo eso lo hemos trabajado en clase. Está el tema, el espacio. Creo que esto lo voy a subir como ejemplo a que se guíen, ¿ya? En la noche todavía, cuando acabe todas mis videoconferencias, no puedo antes, ¿ya? Entonces, lo voy a subir todo para que tengan una idea de cómo llenarlo. Miren que se les pide cosas concretas, no coloquen cosas que no se les pide. Por ejemplo, no viene objetivo general, objetivo específico. En propósito, no se les pide nada más que lo que se señala en la matriz, ¿sí? Entonces no hay ningún problema hasta ahí, ¿comprenden? Entonces, miren, cosas concretas. En la formulación de la pregunta nos piden algo concreto y acá está, es una, nada más. Y esta es la matriz que deben llenar con 15 artículos. Miren, ustedes casi lo tienen. ¿Qué les falta? Solamente les falta la dirección URL, que lo tienen en sus referencias, y la base de datos donde lo han colocado y el nombre de la revista, nada más. Recuerden que el Google, el Mozilla no son bases de datos, son metabuscadores. Que los repositorios institucionales no son bases de datos, no son revistas científicas. ¿Sí? Y finalmente, miren, debe haber correspondencia acá. Las referencias deben estar adecuadamente citadas bajo las normas APA. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, es una evaluación bastante fácil, amigable. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Yo les animo a trabajarlo grupalmente. Yo sé, sí, ya que necesito lo va a subir, no se preocupe.
Entonces, yo les animo a trabajarle a cada uno de manera consciente y consistente este trabajo. Yo sé que lo van a hacer muy bien con su grupo. Les animo aún a aquellos que aún tienen problemas en su coordinación con su grupo, ya no puedo hacer nada por ese grupo y tienen que contactarse sí o sí. Yo sé que lo van a lograr. Ahí en todas las videoconferencias, en todos los ejemplos que he puesto, está todo lo que necesito para esta evaluación. Anet dice, si la mayoría de artículos son de repositorios, no pondría nada de base de datos y revista científica, es que los repositorios no son base de datos, ya les he dicho, hay diferencia. Entonces, ¿qué se les pide? Artículos científicos, los repositorios son de tesis de las universidades. Entonces, no se les pide tesis. Por lo tanto, si usted está colocando tesis, está bajando varios puntos, porque las tesis por naturaleza no son revistas científicas, ¿verdad? Redal y Excel sí son base de datos, ¿ya? No hay ningún problema con ellos. Muy bien, entonces es todo lo que tengo que decirles para su, ¿qué se llama? Para todos. Lo único antes de irme, la promesa incumplida de Jacqueline, lo siguiente. Lo primero que veo es que la salud mental, usted ha colocado como tema salud mental. Salud mental es una categoría muy amplia, abarca muchas cosas, por lo tanto no es una variable de estudio, ¿ya? Propiamente dicha. En tal sentido, mi primera observación es, tiene que cambiar esa variable. Algo en concreto, una variable concreta, por ejemplo, la angustia, ¿ya? Puede ser que usted relacione la influencia de las redes sociales con las angustias. Esa es la primera observación, ¿ya? Una variable, evidentemente. Adultos jóvenes tampoco puede ser una variable completa, porque ¿de dónde va a conseguir esos adultos jóvenes? ¿Cómo los va a identificar? ¿Cómo los va a sacar su base de datos? Piense y quizás llegue a la conclusión que lo más práctico es trabajarlo, quizás en una universidad o en un instituto, no tiene que ser por universidad, en un instituto en particular, ¿ya? Y no se olvide de colocar la fecha. No se preocupen si lo va a subir, pero a partir de la noche, ¿ya, Xiomara? Muy bien. He cumplido con todos el día de hoy, hasta con Jackie. Sí me escuchó, ¿verdad, Jackie? Si no, revise esa parte de la videoconferencia y cualquier otra consulta me lo puede hacer por mensajes. ¿Sí? Muy bien, entonces agradezco su presencia, su bondad de haberme escuchado. Yo les auguro realmente éxitos en esta evaluación. Estoy muy contento, sé que les va a ir muy bien. Y conmigo será hasta la próxima videoconferencia. Que tengan muy buenos días aún. Y este turno de la primera videoconferencia se ha terminado. Gracias. Permiso.